Bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios. Hoy, a propósito de que hace unos días, a comienzos de esta semana, el Consejo de Bogotá aprobó la creación de la empresa Metro, tenemos como invitado aquí en los estudios del Sistema Informativo de Canal Capital al gerente de esa empresa, de la empresa Metro, que es Andrés Escobar. Bienvenido. Gracias, Claudia, por la invitación. No, gracias por venir hasta acá. A ver, cuando se crea una nueva secretaría, como en el caso de la Secretaría de Seguridad, o cuando se crea una nueva empresa como esta del Metro, lo primero que la gente piensa es, pero más burocracia, pero es que luego no hay una Secretaría de Movilidad que pueda hacer eso, no que tienen los grandes expertos, y ¿por qué nos toca crear más puestos? Bueno, varias razones, unas de orden legal y otras de orden técnico. De orden legal, primero, recordemos que este proyecto se va a hacer con platas de la nación y platas de la ciudad, 70-30. Entonces, la ley de metros contempló como un requisito para poder girar los dineros de la nación que se creara una caja aparte de todos los recursos de la ciudad, que no se revuelvan las platas. Y eso se ha venido aplicando para desarrollar los sistemas de Medellín, de Pereira, Transcaribe en Cartagena. Es una caja aparte administrada por un representante legal que tiene que responder por ese dinero. Primera razón de orden jurídico. Ahora, técnicamente, construir un metro es una operación muy compleja, porque es una inversión muy grande, estamos hablando de 4.000 millones de dólares, pero además en muy corto tiempo, hay que hacerla en un tiempo muy rápido porque se trata de minimizar el impacto sobre el tráfico. Hay mucho desarrollo tecnológico precisamente para eso, ver cómo hacer esta obra interrumpiendo lo menos posible el tráfico. Y eso implica que son unos grandes ritmos de inversión y por consiguiente hay que tener una gran capacidad de supervisión. Las entidades del distrito nunca han hecho eso. Ninguna ha hecho una obra de esta magnitud y en tan corto tiempo, primero. Y segundo, toda la parte de electromecánica, los trenes, los equipos de control de esos trenes para que vayan sincronizados, para que frenen cuando tienen que frenar, cuando haya alguna contingencia que se atravesó alguna cosa o se movió algún riel. Todos esos equipos de seguridad son una tecnología nueva, muy moderna, ¿sí? Que la ciudad la va a tener que administrar, porque eso se hace para 100 años, es el tiempo de vida útil. Entonces hay que crear un equipo de gente que sepa de eso. Ese equipo no existe hoy en ninguna entidad, ni en la Secretaría de Movilidad. ¿Y entonces quiénes son, mejor dicho, cuántos son los que van a ser los empleados de esa empresa Metro y quiénes, si usted me dice que no hay alguien capacitado para estar ahí haciendo esas funciones? Bueno, a ver, la empresa Metro va a tener 3 etapas de desarrollo, ¿sí? Como la niñez, la adolescencia y la adultez. Así son todas. En esta época, en esta primera época, se va a dedicar a hacer los diseños y la estructuración, que es básicamente las operaciones de crédito y las licitaciones para contratar todo. Después viene la construcción, que es la segunda etapa, el desarrollo. Ahí tenemos que tener un equipo profesional, muy probablemente sus cabezas van a tener que venir del exterior para controlar que estas obras se hagan muy bien. Que recordemos que un metro, pues en el caso que estamos hablando, de metro, que probablemente va a ser elevado todo, estamos hablando de 15 o 20 kilómetros de un puente que tiene curvas y que tiene peraltes, ¿sí? Eso tiene que quedar muy bien hecho porque no puede haber ningún asentamiento, como los edificios que vemos en Bogotá que se hunden, ni puede haber ningún movimiento porque estamos hablando de una carrilera donde van unos trenes a alta velocidad con muchísima gente, claro. Con muchísima gente. Entonces, eso es algo que nunca hemos hecho. Pero, entonces, o sea, traer gente de afuera es colombianos que están afuera o extranjeros. Simón Gaviria, 100%. Simón Gaviria, el director de Planeación Nacional, ayer habló de cómo consiguió unos recursos muy importantes para poder acompañar a la empresa Metro en conseguir talento especializado, porque no lo hay. Ojalá sean colombianos, pero tenemos que probablemente traer varios de ellos del exterior, colombianos o extranjeros. Andrés, esos 1.500 millones de pesos que va a poner la Nación para la operación de la empresa Metro, bueno, salen de la operación no, la creación de la empresa Metro. El diseño salen, sí, salen de la Nación. Así es. ¿Cuánto cuesta en total y de dónde va a salir eso que falte? Bueno, entonces, esos $500.000 son para hacer un diseño institucional de la empresa. Eso implica determinar cuáles van a ser todas las áreas que va a tener,
cuáles son los perfiles y funciones de las personas, los salarios que deben tener estas personas para que sean competitivos con otros metros del mundo y especialmente también las reglas con las cuales esta compañía va a contratar. Y todo eso se adopta después por la junta directiva y de ahí nace, a partir de ese momento puede comenzar la operación, que es contratar la gente, conseguir una sede, comprar unos computadores, empezar a montar el software que hay para seguimiento y control de obras, que son muy especializados. Eso comienza ese día. Entonces los $500.000 de la nación son para ese arrancón, para ese diseño y la compra de esas plataformas de equipos y programas de computación. ¿Correcto? Por otro lado, entonces vamos a montar la empresa que tiene que asumir unos gastos de funcionamiento. Esos gastos de funcionamiento están estimados, por lo menos para las primeras 2 edades que mencionábamos ahora, es decir, para estos próximos 4 años, están dimensionados con los ahorros que la ciudad va a tener por haber fusionado a Metrovivienda con la empresa Renovación Urbana. Eso le va a producir a la ciudad unos ahorros anuales del orden de 8.000 millones de pesos y con eso debe vivir la empresa Metro. Con eso debe desarrollar todas sus funciones. Ahora, cuando ya estemos cerca de la inauguración, ya la empresa se tiene que transformar de nuevo, porque hay que pasar a ser una operadora del sistema. Es decir, tiene que manejar todos los equipos de control, de vigilancia, de alimentación. Imagínense que, por ejemplo, para mover el metro tenemos que montar 3 o tal vez más subestaciones eléctricas nuevas en la ciudad, por el alto consumo de energía que tiene. Ninguna de las subestaciones que hay, que están pensadas para todos los edificios de la zona, etcétera, tienen la capacidad de mover un metro. Nos toca hacer subestaciones nuevas. En fin, todo eso hay que hacerlo y mantenerlo como un relojito, porque si no funciona, se para el metro, y se para el metro, se para la ciudad. Las ciudades que tienen metro se vuelven metrodependientes. Claro, bueno, pero entonces, 8.000 millones de pesos anuales por ese ahorro, eso es lo que va a costar hacer la empresa, más 2.500 millones de pesos que de la nación. Después, ya hablemos de cuando el metro esté, que el alcalde dijo que se va a inaugurar como 6 meses después de que ustedes salgan de la administración, ¿verdad? 2021. En el 2021. Ya cuando el metro esté, ¿esa operación del metro va a ser autosostenible o la ciudad va a tener que seguirle dando y dando y dando plata para que pueda operar? Bueno, esa pregunta se podría responder en horas porque depende mucho de qué gestión se hace. Entonces, la mayoría de los metros no son autosostenibles. El metro de Medellín, por ejemplo, se demoró 22 años para ser autosostenible. Durante los primeros 22 años tuvieron que subsidiarlo. ¿Y por qué sucede eso? Porque los metros son unas máquinas demasiado pesadas, demasiado robustas, que moverlas vale lo mismo, vayan llenas o vayan vacías. Entonces, se diseñan para el futuro de la ciudad, para cuando la ciudad esté más llena de edificios y de gente. Por consiguiente, cuando se inauguran, van con poquita gente. Cuando empieza a funcionar, entonces no alcanzan las tarifas a cubrir los costos. Solo cuando ya el metro está muy bien aprovechado, que va llenito. O sea, cuando ya hay que hacer otro porque no cabe la gente. Va llegando el momento de hacer otro, exacto, cuando ya va saturado, que van los vagones llenos 12, 13, 14 horas al día, es cuando empieza a dar excedentes. Eso es lo que pasa en todo el mundo. Pero hay un remedio para no esperar tanto, que se llama ¿cómo? Se llama la renovación urbana. Que hablamos un poco de eso y el Consejo de Bogotá apoyó esa filosofía. O sea, que cada una de las estaciones del metro genere alrededor unas rentas por los locales comerciales y todo lo que va a haber ahí. Correcto, que es el modelo asiático de gestión de la movilidad, en donde se aprovecha que el metro produce valorización alrededor de las estaciones y entonces eso se convierte en unos desarrollos inmobiliarios que le producen rentas al metro. Entre más desarrollos inmobiliarios se haga alrededor de las estaciones, más ingresos recibe el metro y más rápido alcanza el equilibrio, manteniendo las tarifas bajas. ¿Cuál es entonces la proyección? Se inaugura en 2021 y ¿cuánto tiempo después, si estos planes salen de renovación urbana y etcétera, el metro de Bogotá va a ser autosostenible? Bueno, complemento la idea anterior, Claudia, con este sentido. En el mundo sucede que para poder hacer una segunda línea, ya la primera tiene que haber alcanzado equilibrio, porque las ciudades no alcanzan a subsidiar 2 líneas a la vez, es muy costoso. Entonces,
ponernos como ciudad la meta de que el metro sea autosostenible es como decir, tener la meta de empezar la segunda línea, es lo mismo, en últimas. Entonces, por eso vamos a ponerle tanto énfasis en hacer renovación urbana y generar este tipo de desarrollos que generen rentas complementarias. Pero yo quiero que me dé y entonces, un número de años. De esa manera, no esperar los 22 años que, por ejemplo, tuvieron que esperar en Medellín, sino poder pensar que el periodo sea la mitad, o sea, que sea 10 años o 12 años para alcanzar el equilibrio. O sea, si lo que logramos usted me está eso, diciendo es que vamos a tener en 2021 la primera línea de metro y nos vamos a demorar, si nos va bien, 10 años más para poder empezar una segunda línea. Eso es, digamos, lo que se desprende de la experiencia en el mundo, lo que nos cuentan los expertos del Banco Mundial, porque ellos han mirado muy bien cada cuánto las ciudades pueden ir incrementando sus líneas y han observado, ¿es un promedio, okay? Sí, es un promedio. Han observado que primero se tiene que alcanzar un cierto equilibrio, por lo menos un equilibrio de caja en la operación de una línea para que la ciudad arranque otra, ¿sí? Y todo eso, incluso con subsidios y tal, no sucede muy pronto, se demoran 8 o 10 años para hacer otra línea y otra línea. Pasemos ahorita al tema del costo del metro. Entonces sabemos que la Nación comprometió 9,6 billones de pesos, de los cuales no ha dado todavía un peso, ¿verdad? Así es. Y el distrito tiene que aportar el 30%, sí, que es como 4 y pico. 4.14. 4.14 billones de pesos. Sí. Ya sabemos que hay una parte que es cupo de endeudamiento, casi un billón de pesos, ¿cierto? Así es. El resto de la plata, o sea, 3 billones y algo, ¿de dónde va a salir, la va a sacar el distrito? El resto de la plata vienen siendo más o menos como 12 billones de pesos, ¿sí? Sí. Hay un cupo de 1 billón y estamos hablando de 13 billones largos, o sea que nos falta conseguir para la obra como 12 billones. Pero perdón, no, 9,6 la nación, ¿cierto? Sí. Pero yo hablo de lo que le corresponde al distrito, solo de ese pedacito. Perfecto. Pedazote. Entonces, vamos por partes. Sí. Entonces, la ciudad va a tener que poner 4 billones en cifras redondas, de los cuales ya el Consejo le aprobó a la Secretaría de Hacienda que se endeudara por 1 billón, 800.000 millones de pesos. Lo otro está en el controvertido tema de las vigencias futuras, que en el Consejo pues hubo una cierta oposición, finalmente fue minoritaria y prosperó la figura de que el distrito se compromete a darle a la empresa Metro todos los años, desde el 2017 al 2036, una suma de dinero, para que la empresa Metro con esa garantía pueda ir a un banco de fomento, un banco de desarrollo como es el Banco Mundial, el BID o la CAF, y hacer una operación de crédito en donde compromete su dinero para que nos den, el dinero de largo plazo lo comprometemos para que nos den la plata para poder hacer las obras. Esa operación hay que hacerla. Entonces es una nueva operación de crédito o de titularización de las vigencias futuras, que es en últimas, en el fondo es lo mismo. Sí, y entonces eso es contar con la plata que las personas que vivimos en Bogotá vamos a pagar en nuestros impuestos para de ahí ir pagándole el crédito, el préstamo que hay que hacerle a esas entidades de fomento. Pero esos 4 billones de pesos o 3 y pico van a salir con los impuestos proyectados en este momento o hay que crear nuevos impuestos, porque la Secretaría de Hacienda hablaba de una sobretasa a la gasolina. Entonces quiero aclarar eso. Para tranquilidad de todos, esos recursos que comprometió el distrito son ya sobre fuentes, existen. El 50% de la sobretasa a la gasolina que ya venimos pagando desde hace como 15 años. ¿Que hoy se usa en qué? ¿Se va a usar en el metro? Hoy se usan diferentes, exacto, eso es. Hoy se usan diferentes cosas todos los años, pero con este compromiso que adquiere la ciudad, es decir, el 50% de lo que le entra se va a ir para la empresa Metro. Es un compromiso. ¿Sí? Y la empresa Metro con ese compromiso es que va a hacer una operación bancaria para recibir el dinero de manera anticipada. Ya. Yo entiendo que ya desde la administración pasada se destinó un presupuesto para el metro y ese presupuesto ya se está gastando. Entonces, explicémosle a la gente por qué, si no hay metros, si todavía no hay empresa ni nada, ya se está gastando un presupuesto en el metro. Bueno, porque todo proyecto de ingeniería es un tema que no resulta muy agradable de decir ni de escuchar. Todo proyecto de ingeniería, aquí en Colombia y en el mundo, tiene que gastarse alrededor del 2,5% del presupuesto en diseños y en estudios, ¿sí? Entonces, si uno hace una cuenta muy rápida, nuestro proyecto vale 14 billones de pesos
Los estudios solos cuestan 400.000 millones de pesos. ¿Sí? Hasta ahora nos hemos gastado 34.000 de los 400.000. 34.000 incluidos los estudios que hizo la administración pasada, que Correcto. esta administración dice que solamente eran como hasta cierto nivel, pero que hay que hacer más. Sí, ¿verdad? los estudios hechos por las dos administraciones pasadas. Ahí están comprendidos los 34.000 millones Sí. ya gastados. Sí, digamos que se han gastado de ese cupo de endeudamiento que aprobó el Consejo para el metro, Sí. pero también se han gastado más dineros en estudios. Por ejemplo, en los estudios de suelos, se hicieron unos sondeos que jamás se habían hecho en Bogotá, perforaciones hasta 50 metros de profundidad. ¿En esta administración ya se está haciendo eso o en No, la no, anterior? se hicieron en la administración pasada, Ah, de ya. Gustavo Petro se hizo ese estudio. O sea, esos estudios sí sirvieron, no es que se van a Claro. botar a una caneca. No, claro, claro. Muchos estudios sirvieron, o todos sirvieron de alguna manera. En esto tengo que meter una cuña de ingeniero, Claudia. Para nosotros los ingenieros, un estudio que se hace, que le muestra a uno que no debe construir algo, es el estudio más útil de todos, más importante de todos, el que le permite abrir los ojos para evitar. Pero venga, ¿Sí? pero o sea, y con eso lo que fue usted, lo que pasó, eso es lo que pasó en estos, eso es lo que días. quiero preguntarle. O sea, a ustedes los estudios de la administración pasada les sirven para determinar que esos estudios no se pueden aplicar porque no es eso lo que quieren construir. Sí se aplican, pero de una manera diferente a construir lo que salió. A ver, y soy más preciso. Esos estudios nos mostraron que los suelos que tiene Bogotá en el corredor oriental, al lado de los cerros, en esa zona que va, digamos, de la Caracas hacia arriba de los cerros, porque recordemos que la Caracas nació históricamente como un camino, que era la zona plana, y donde todavía no se inundaba. Pero entonces es casi que el límite entre los suelos malos y los suelos buenos, en la avenida Caracas y en la autopista. Lo que nos mostraron esos estudios, que jamás se habían hecho tan buenos y tan profundos, es que esos suelos son terribles y que no se podían construir como se pensó, con una máquina tuneladora, que es como se hacen los metros en otras partes del mundo. Es una máquina que va por debajo de la tierra, todo va rompiendo, es un topo que va rompiendo, va sacando hacia atrás y las volquetas van evacuando todo el material. Bueno, así se hacen muchos metros en el mundo. Pero a veces no funcionan esas máquinas. Por ejemplo, en Barcelona sucedió, y tal vez ustedes oyeron la discusión del alcalde Peñalosa con un periodista español explicando qué es lo que ha pasado en Barcelona. Pues bueno, hay una línea de metro que está interrumpida hace años y el topo se quedó atrancado abajo y lo perdieron. Y la línea de metro se perdió. O sea, eso es lo que nos hubiera pasado si se hubiera hecho el metro subterráneo. Más o menos. Corríamos esos mismos riesgos. ¿Sí? Entonces esos estudios nos abrieron los ojos sobre los problemas que había. Y llega la administración, incluso desde antes de esta administración, empezó el debate. ¿Debemos hacer eso así? ¿O pensamos otra alternativa? O sea, la misma administración anterior ya se lo estaba cuestionando. Ya había personas que cuestionaban, técnicos que cuestionaron. Incluso hubo un estudio que se llama un estudio de ingeniería de valor, ¿sí? Que es un estudio básicamente de ahorros, de cómo ahorrar, cómo lograr construir cierto asunto, cierta edificación o cierta infraestructura con unos ahorros. Ese estudio de ingeniería de valor que fue hecho el año pasado ya indicó que se debía buscar unos ahorros por la vía de elevar el metro en algunas zonas. Fue muy preciso, dijo cuáles, pero también sugirió estudiar las otras y también disminuyendo el número de estaciones. El número de estaciones es un componente muy grande de los costos totales. Bueno, vamos ahora a esa controversia que hay sobre cómo se armoniza esto con los municipios vecinos. Finalmente, ¿en qué va este tema de que si el metro empieza en Mosquera o no, y que si la gobernación lo quiere o no lo quiere? ¿Cómo están conciliando esas diferencias evidentes que ha habido durante lo que lleva esta administración? Bueno, lo que esta administración encontró era que el diseño del metro, el trazado llegaba hasta el río Bogotá, pero al llegar al río Bogotá se iba por todo el borde hasta el río Tunjuelo, hasta donde se encontró un sitio muy amplio que se podían hacer lo que se llaman los patio taller. Todos los metros en el mundo necesitan al final tener un gran espacio donde los trenes llegan por la noche, se guardan, se apagan, se limpian, se desinfectan, se aceitan, se revisan y se alistan para el otro día, ¿sí? Trabajan de noche. ¿Sí?
esos patios talleres son muy grandes, entonces no es muy fácil encontrar lotes. Entonces la administración pasada pues decidió hacer un gran tramo, se llama el ramal técnico o el ramal muerto, porque no va gente encima del tren, va el tren vacío solo para llegar a su garaje, donde lo van a lavar y pues a pasar la noche. Esa distancia de la última estación allá resultó ser casi 5 kilómetros, porque no había terrenos más cerquita. Eso fue la realidad que ellos encontraron. Nosotros llegamos ahora, como estamos viendo cómo optimizar, cómo ahorrar, vemos que si no se hace ese ramal muerto para el sur, hacia el río Tunjuelo, sino que se pasa el río Bogotá y se hace en Mosquera, puede costar menos, pero lo más importante de todo es que le puede servir a los habitantes de Mosquera. Porque además de hacer un patio taller, hacemos como hizo Medellín, como hizo Bello. Bello es un municipio al lado de Medellín, sí, donde hicieron un patio taller, o el patio taller, porque solo uno en la ciudad de Medellín, en cada ciudad se necesita uno. Pero lo hicieron con estación. Entonces, el tren lleva gente hasta el final, hasta la punta, no como estaba previsto en el diseño. Pero bueno, ¿por qué si eso pinta tan bueno hay esta controversia? ¿O en qué va? ¿Ya se convencieron mutuamente? No hay controversia, pero estamos trabajando con el alcalde de Mosquera y con el equipo del gobernador en diferentes mesas, porque hay diferentes temas sobre estas posibilidades. Pero particularmente el tema del metro, lo estamos trabajando con el alcalde de Mosquera y el señor Emilio Casallas, el doctor Emilio Casallas, que tiene, pues aparte de todas las otras opciones que hay, muchas controversiales, de cuáles vías deben pasar, de si el tren regional, de todo eso, estamos mirando la posibilidad de hacer el metro comenzando en Mosquera, pero con estación, para que la gente de Mosquera pueda utilizarlo y se ahorre todo el drama que es entrar a Bogotá el día de hoy. Pero mejor dicho, eso va a pasar, usted no tiene la menor duda de eso. No, yo confío en que va a suceder porque el enfoque que le estamos dando es un enfoque precisamente de beneficiar a los habitantes de esa región. ¿El metro de Bogotá va a ser un metro ecológico, para usar una palabra de moda? ¿O eso todavía no se sabe porque ni siquiera se sabe quién lo va a diseñar y a operar, ni nada de eso? No, tenemos una orientación muy clara hacia que sea muy moderno en ese aspecto, que sea, pues primero, eléctrico, ¿sí? Ahora, en metros eléctricos hay de diferentes tecnologías, unas consumen más energía, otras menos. Vamos orientados hacia unos estándares modernos que sean de bajo consumo de energía, ¿sí? Primero. Segundo, la sola decisión de hacer el metro elevado es una decisión ecológica. ¿Por qué? Porque cuando el metro es subterráneo hay que gastar mucha energía en, primero, iluminarlo, ¿sí? Segundo, en ventilarlo. Hay que inyectarle aire fresco permanentemente, ¿sí? Y todo eso pues genera costos. Segundo, todo el tema del agua que se genera dentro de los túneles, que por estar debajo del nivel freático siempre las paredes van soltando agua y siempre hay que recogerla y chuparla. Eso es un alto consumo de energía. Me queda solo como un minutico y perdóneme que lo interrumpa porque quiero no dejar pasar una cosa. ¿Cuándo vamos a saber por dónde va a pasar el metro? Porque en función de eso se sabe esos terrenos que se van a valorizar y hay mucha gente que en este momento está mirando a ver si vendo o no vendo y si me espero y cuánto se me va a valorizar mi tierra. ¿Cuándo vamos a saber eso? Vamos a saberlo en el mes de julio, cuál va a ser el trazado completo y las estaciones, sí. Pero yo quiero darle un mensaje a esas personas que están pensando eso, que están con esa duda, ¿sí? Primero, el metro no va a ser un mecanismo para enriquecer a nadie. Ya se hizo, de hecho, un sistema que la ley contempla que se llama el anuncio de la utilidad pública para congelar los precios. Es decir, si el metro, y en esto pues tengo que ser muy preciso, si el metro va a requerir la compra de unos terrenos, como en efecto va a suceder, entonces la compra se va a hacer al valor comercial que tienen esos predios en el año 2015. ¿Sí? Es decir, una persona que hoy compre un predio o lo venda más caro puede perder esa plata, porque las compras se van a hacer es con el valor comercial real que tenían antes del metro. ¿Por qué? Porque no es justo, y la ley por eso existe, ¿sí?, que todos los ciudadanos que vamos a pagar el metro con los impuestos, pues le hagamos un negocio, claro, le echemos plata al bolsillo a unas personas que están haciendo operaciones inmobiliarias pensando en eso, en cómo ganarse una plata, digamos ahí,
por el solo hecho de estar ahí en ese sitio. Señor gerente del Metro de Bogotá, le agradezco mucho que haya venido hasta acá. Se me queda un tema muy importante por fuera, que es el de la cultura metro, porque nos angustia pensar en que ese proyecto tan grande después va a estar lleno va a estar vandalizado, pero será para otra oportunidad, así que claro lo volveré a invitar. Claro Muchas sí, gracias. Claudia. Con todo gusto vengo aquí a hablar contigo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Sigan con nosotros.